Hola queridos y estimados estudiantes. En esta oportunidad vengo a traerle un problema de álgebra lineal. Específicamente vengo a traerle un problema de cómo demostrar que un subconjunto de cierto espacio vectorial cataloga para ser una base del mismo. Una base del mismo. Bueno, comencemos. El ejercicio dice de la siguiente manera. Muestra que el subconjunto beta con los siguientes vectores 1, 1, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 2 es una base de R3. Recuerde que R3 dotado de las operaciones suma de vectores y producto por escalar forma un espacio vectorial. Bien, ahora un subconjunto beta, un subconjunto beta de S, su espacio R3, puede que sea una base, como puede ser que no. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones que debe de cumplir ese subconjunto para que catalogue de una base. Ese subconjunto beta tiene que cumplir dos características que si no las cumple no puede ser una base. Una de las primeras características es que ese sea, beta sea un conjunto LI, linealmente independiente. Y otra de las características es que ese conjunto beta sea generador o genere el espacio vectorial, para este caso R3. Entonces, para demostrar que un conjunto es LI, para este caso tenemos tres vectores, deberían de existir tres escalares. Vamos a decir B1, tal que la siguiente expresión o ecuación sea satisfecha. Pero sea satisfecha, tiene que ser igual esta suma o esta combinación lineal que ustedes están viendo ahí, tiene que ser igual al vector nulo del espacio vectorial que estamos tratando. Para este caso, R3. Y recuerden que el vector nulo de R3 viene siendo 0, 0, 0. Esos vectores que ustedes ven ahí, B1, B2, B3, son los vectores del subconjunto beta. Por ejemplo, B1 lo vamos a denominar 1, 1, 0. B2 lo vamos a denominar 1 menos 1, 0. Y B3, 0, 0, 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si para demostrar que un subconjunto o un conjunto de vectores LI, basta, para este caso, como tenemos tres vectores, basta que estos tres coeficientes sean idénticamente nulos. Necesariamente tienen que ser nulos. Por ejemplo, que cuando usted desarrolle toda la expresión que tenemos allí, A1 tiene que ser igual a A2 y tiene que ser igual a A3 y esos valores tienen que ser 0 todos. Si eso ocurre, ese conjunto de vectores tenga la certeza que es linealmente independiente. Si una de esas variables da 2, un número cualquiera distinto de 0, automáticamente ese conjunto deja de ser LI y pasa a ser lo que se llama un conjunto LD, linealmente dependiente para ese caso. Vamos a ver cómo desarrollamos esa expresión. Aquí tenemos A1 por el vector B1, que para este caso sería 1, 1, 0. A2 por el vector B2. ¿Quién es B2? 1 menos 1, 0. Y A3 con el vector 0, 0, 2.
lo que estamos haciendo aquí es colocar el vector 000 o el vector nulo del espacio vectorial R3 como combinación lineal de los vectores B1, B2 y B3, pero con la condición que estos coeficientes tienen que ser exactamente 0. Si eso es posible, hemos demostrado que el conjunto beta, para ese caso, es un conjunto LI, linealmente independiente. Bueno, continuemos con el desarrollo. Aquí va a quedar A1, A2, A1, A1 y 0. Recuerden que los espacios vectoriales, y como beta es un subconjunto de un espacio vectorial, tenemos la operación producto por escalar. Entonces es como que desarrolláramos o colocáramos dentro del vector la multiplicación de ese escalar que está ahí afuera. Aquí también va a ocurrir lo mismo, A2 menos A2 y 0. Y obviamente aquí ocurre exactamente igual. Y no pasa nada allí. Seguimos con el desarrollo de las operaciones. Aquí tenemos también que los espacios vectoriales existen suma de vectores. Tenemos 3 componentes. Y esta suma va a ser de componentes a componentes. Esas 3 primeras componentes se suman y dará como resultado A1 más A2 más 0, pero recuerde que el 0 no se coloca. También vienen las segundas componentes. Al ser sumada, esas segundas componentes va a quedar A1 menos A2 más 0, tampoco se coloca. Y por último, 0 más 0 más 2A3. Y eso va a ser igual al vector nulo. Igualdad de vectores. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Escúchenseme bien. Dos vectores son iguales cuando sus componentes son idénticas. La única manera que estos vectores sean iguales es que A1 más A2, que es la componente del vector que se encuentra a la izquierda de esta expresión, sea exactamente igual a la componente del vector que se encuentra a la derecha. Y así vas con las otras. A1 menos A2 tiene que ser igual a 0 también. Y 2A3 igual a 0. Esto es un sistema de ecuaciones. Tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Generalmente lo que se recomienda aquí es hacer el escalonamiento. Resolver ese sistema por el escalonamiento. Sin embargo, esto está muy sencillo para estar aplicando escalonamiento. Vamos a hacerlo de una manera más sencilla, ¿ves? Automáticamente usted se da cuenta aquí que el coeficiente A3 vale 0, porque 0 entre 2 viene siendo 0. Entonces acabamos de obtener nuestro primer coeficiente. Ahora, usted puede notar que si usted suma estas dos cantidades, si usted suma estas dos primeras ecuaciones, esto se anula y este queda A1 más A1, 2A1 y 0 más 0 es 0. Entonces de esa expresión ahí podemos calcular que 2A1, haciendo la suma de las dos primeras expresiones, viene siendo igual a 0. Con tal que A1 también es idénticamente 0 porque quedaría 0 entre 2, que es 0. Bien, hemos encontrado dos de los coeficientes. Ahora nos falta el coeficiente A1 de la A2, perdón, de la primera expresión, de la primerita expresión, obtenemos que A2 es igual a menos A1, pero A1, ¿cuál es el valor de A1? A1 vale 0, aquí está.
Eso quiere decir que aquí obtenemos que A2 es igual a 0 también. Bien, entonces ya hemos obtenido los tres coeficientes y hemos notado algo, que los coeficientes son idénticamente nulos. O sea, hemos llegado a la conclusión que como A1 es igual a A2 y es igual a A3 y es igual a 0, entonces beta es un conjunto LI, linealmente independiente. Bien. Ahora, hemos comprobado de que beta es un conjunto LI, pero yo les dije al principio que para que sea una base, ese conjunto beta tiene que ser LI, que ya cumplió, y tiene que generar el espacio vectorial al cual él es candidato a ser una base. ¿Será que lo genera? Es la pregunta. Vamos a ver ese hecho. Para ver si lo genera, tenemos que agarrar un vector genérico XYZ que pertenezca a R3. Agarramos XYZ porque tiene que ser un vector que pertenezca al espacio vectorial del que estamos tratando. Si es R2, tenemos que agarrar XYZ. Si es el espacio vectorial de los polinomios de grado 1, que tenemos que agarrar P de A sub 0 más A sub 1X. ¿Entendió? ¿Entiende ahí? Entonces, ese vector genérico tenemos que tratar de colocarlo como una combinación lineal de los vectores del conjunto beta que estamos tratando. Si eso es posible, entonces hemos demostrado que genera el espacio R3. Por ejemplo, este es el primer vector, este es B1. Vamos ahora con el vector B2, que es 1, menos 1, 0. Y vámonos también con el vector B3, que para este caso sería 0, 0, 2. Vamos a ver si esto es, si genera. Como ya sabemos desarrollar esto, llegamos a la conclusión que este primero sería A1 por 1, A1, pero se tiene que sumar con esta multiplicación que sería A2 y con esta multiplicación que sería 0, 0 no se coloca. Este con este ahora que quedaría A1. Este con este que quedaría menos A2 y el último quedaría 0 también. Este sería 0, este sería 0 porque se está multiplicando por 0 y el último sería 2 a 3. A 3. Una vez que estamos allí, tenemos una igualdad de vectores. Dos vectores son iguales cuando sus componentes son idénticas. Entonces, A1 más A2 tendría que ser igual a X. A1 menos A2 tendría que ser igual a Y. Y 2 a 3 tendría que ser igual a Z. Escalonamiento también, sin embargo, muy fácil para estar aplicando escalonamiento. A3, aquí claramente Z entre 2. Hemos encontrado el primer coeficiente igual que en la operación anterior. Si sumas las dos primeras expresiones, te das cuenta que se cancelan esas dos y quedaría
2 a 1. Lo que pasa que en la suma quedaría 2 a 1 y aquí sería X más Y. X más Y, si lo suma, sigue siendo X más Y. Entonces 2 a 1 es igual a X más Y. Si seguimos con este cálculo, sería A1 igual a X más Y entre 2. Hemos hallado el segundo coeficiente, para este caso A1. Bien, ahora nos vamos con el tercer coeficiente. El tercer coeficiente podemos despejar de la primera expresión A2. Ese es el que necesitamos, A2, que viene siendo X menos A1. Pero ¿qué sucede? Que A1 viene siendo X más Y entre 2. Aquí tengo A1. Resolviendo, operando, quedaría 2X menos, porque este signo menos tiene que entrar en ambos aquí, menos X menos Y entre 2. Y esto nos lleva a la conclusión que A2 es igual 2X menos X, quedaría X menos Y entre 2. Y naturalmente obtenemos los tres coeficientes y además de eso podemos expresarlo como combinación lineal. O sea, podemos expresar este vector genérico que tenemos aquí, ese vector genérico, este vector genérico pudimos expresarlo como combinación lineal. Por ejemplo, el X, Y Z, que está aquí, lo pudimos expresar como combinación lineal de los vectores del conjunto dado, que para este caso es beta. A1 viene siendo X más Y entre 2, 1, 1, 0, más A2, que para este caso sería X menos Y entre 2 por el vector 1 menos 1, que es del conjunto beta, que dentro de un rato ya no lo vamos a llamar conjunto. Y A3 viene siendo Z entre 2, 0, 0 y 2. Ahora, como hemos expresado este personaje o ese elemento genérico que pertenece al espacio vectorial R3 como una combinación lineal. Esto es una combinación lineal. Esto que ustedes están viendo aquí es una combinación lineal de los vectores del conjunto dado, para este caso beta. Hemos demostrado que beta genera, B genera genera R3. Esto puede ser escrito así, beta, en esta simbología de corchete. 1, 1, 0. 1 menos 1, 0. Cero, 0, 2 es generador. Esos son los generadores de R3. R3 puede ser generado por estos vectores. Ahora, para concluir,
para concluir. Beta es un conjunto LI, linealmente independiente. Y beta genera R3. Se cumple esta primera, se cumple esta segunda. Entonces, beta es una base de R3. Esa es la conclusión a la que podemos llegar. Si te gustó el vídeo, si tienes alguna duda, me la puedes dejar en la caja de comentarios. No te olvides de darle like al vídeo y de compartir. Muchísimas gracias por la atención y hasta el próximo vídeo. Bye bye, chao.